rigurosamente sería de 1970 a 1980, pero con fines de análisis histórico podríamos decir que esta década empieza en 1968, con el movimiento 68 por supuesto, y no va a concluir sino 20 años después, en 1988. ¿Por qué? Porque tienen, estos 20 años tienen una característica común en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. En cuestión de la estructura económica, podemos decir que estos 20 años es la tragedia del modelo de desarrollo estabilizador mexicano, o la tragedia del modelo de desarrollo sostenido que a partir de 1960 el sistema mexicano llevó adelante. Y fue tragedia porque este proyecto del mal llamado milagro mexicano se vino abajo, se empezó a resquebrajar prácticamente a finales de los 60. ¿A través de qué rasgos comunes? Uno, a través de la baja de las reservas internacionales con las que estamos en el con las que vivía el país. Dos, a través de una balanza comercial desigual con la gente con la que, o con los países con los que comerciábamos. Tres, el nivel de inversión extranjera y de inversión privada que empezaron a contar con ciertos resquebrajamientos. Cuatro, a través de una paridad cambiaria que era controlada por el gobierno. Desde que había habido la devaluación a inicios de los 50, donde la paridad se fijó en 12.50, empezó a tener problemas esa paridad a finales de los 60, y eso se contuvo hasta prácticamente después de la crisis de 1976, lo que implicó pues problemas financieros graves que estuvieron contenidos porque los políticos que gobernaban se empecinaron en mantener el desarrollo estabilizador a través de un proceso de desarrollo sostenido. ¿Y qué significa el desarrollo sostenido? El financiamiento y el subsidio y el control de la paridad cambiaria, por un lado, y por el otro, el control de la inflación, y por otro más, cubrir el desbalance de la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es la oferta y la demanda del comercio internacional. Entonces, siempre salíamos medio mal con las exportaciones, ¿no? Entonces, eso ocasionaba un desbalance porque pagábamos más las importaciones que a nosotros nos pagaron las exportaciones. No sé si se entiende esto. Por el otro lado, el desarrollo industrial no alcanzaba a cubrir la demanda de la población, y ahí les van ciertos datos reveladores, críticos, trágicos y nefastos realmente del capitalismo mexicano. En 1970, de acuerdo al censo, había ya 48 millones de habitantes en la República Mexicana. 10 años después, en el censo de 1980, había 66 millones de mexicanos. Pero lo más grave y lo más terrible es que en 1990 se contó en el censo a 80 millones de mexicanos. De tal suerte que ahorita tenemos 120 millones, lo cual es muy dramático. Pero para la década de los 70 fue más dramático aún porque el desarrollo estabilizador que viene desde Miguel Alemán, Luis Cortines, López Mateos, ¿verdad? Pues estábamos en un boom, el llamado milagro mexicano, ¿no? Y resulta que el milagrito no alcanzaba para la demanda en 1970 de 48 millones de mexicanos. 48 millones de mexicanos que además las cifras de más del 50% de sus habitantes ya estaban en las zonas urbanas. Si esto lo
potenciamos más, hacia 1980, 66 millones de habitantes. Imagínense el problemón que significaba la vivienda, la salud, sobre todo la educación, ¿no? Entre otras demandas, el crédito y todo eso. Entonces, realmente el modelo de desarrollo estabilizador empezó a ser como crisis a finales de los 60, se contuvo a partir de 1970, obviamente por ese eslogan que les había comentado, de necesaria la estabilidad política y social para el desarrollo económico, porque esa formulita pues seguía manteniéndose. Bueno, el desarrollo sostenido que establecieron López Mateos y Díaz Ordaz iba en ese sentido, sostener a toda costa el desarrollo estabilizador con una mini sustitución de importaciones y con un estímulo para que los empresarios locales y extranjeros subieran el nivel de inversión en la industria, el comercio, y se apostó muchísimo al turismo desde entonces. En 1970, en el sexenio de Luis Echeverría, ayer estaba viendo el video y decían que no era posible, ya corre, empieza a correr. Luis Echeverría Álvarez continuó con la política económica relacionada con el desarrollo sostenido que tanto López Mateos como Gustavo Díaz Ordaz habían establecido como una línea de política económica nacional. Echeverría potencia el desarrollo sostenido a través de una mega sobreinversión en el sector industrial por un lado y en el sector turístico por el otro, a través de algo que los franceses, los teóricos franceses de la economía habían establecido, sobre todo en Francia, en Europa en general, que es la llamada política de polos de desarrollo. ¿Qué son los polos de desarrollo? Polos industriales o turísticos o comerciales o manufactureros que potenciaran el desarrollo regional y a través del desarrollo regional, con una combinación de inversión gubernamental, privada, nativa como extranjera, potenciar el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya en 1971 es presidente Echeverría, esta política de polos de desarrollo se desarrolla sobre todo en Michoacán, con Lázaro Cárdenas Las Truchas, se desarrolla en Veracruz, con petróleo o con una siderúrgica, se intenta desarrollar en los estados del norte, y sobre todo en Nuevo León, en Sonora, y también tuvo otra vertiente, que fue la agroindustria. Entonces se hicieron polos de desarrollo que tenían que ver con la producción agroindustrial, como fue el caso de Jalisco, como fue el caso del Bajío, este corredor agroindustrial que corre desde Querétaro hasta Lagos de Moreno, se hizo en esa época. Sorprendentemente también en Quintana Roo, a través de la explotación del chicle, que era una producción muy importante para los Estados Unidos. Se hizo también un crecimiento por el estilo en Tabasco, esta zona de Tabasco, colindante con Chiapas, en Palenque, pero aparte también se hicieron los grandes polos de desarrollo y de inversión que tenían que ver con el turismo. Entonces se dio una potencialización para Acapulco, por supuesto, Iztapas y Guatanejo, Veracruz, Cancún, por supuesto, esta zona de San Blas en Nayarit, La Paz en Baja California, Guaymas en Sonora, etc. Bueno, esto dio por resultado que en 3 años efectivamente se incidió en el crecimiento económico a través de esta sobreinversión de capital en los polos de desarrollo. Pero esta sobreinversión de capital, ¿de dónde creen que venía? No venía de nuestro capital, venía de afuera a través de préstamos. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los banqueros
neoyorquinos que financiaron ese desarrollismo de Echeverría. Y esto se conectó también con el populismo que este periodo se caracteriza por conectar el nacionalismo con el crecimiento y el desarrollo económico por un lado, y por el otro con una política social que tiene que ver con la necesidad de cubrir las grandes demandas de la población mexicana, que cuáles son: la vivienda, la salud, la educación. Se hizo una gran reforma educativa y el sistema educativo creció para cubrir la demanda, sobre todo en las zonas urbanas del país, que crecían demográficamente a un ritmo muy acelerado. A través de Echeverría, por ejemplo, se fortaleció la educación superior, la educación científica. De hecho, en su periodo se creó CONACYT. ¿Con qué intención? Generacionalmente, la demografía, los que nacieron en 50 ya empezaban a demandar en 70 educación. De hecho, fue una demanda del 1968, ¿no? Entonces, se crea todo un sistema de educación científica y tecnológica para el desarrollo, por un lado. Por el otro, se intenta fortalecer la demanda que tiene que ver con la educación básica y media básica. Entonces se crea todo un sistema. Luego inician los grandes desarrollos habitacionales, sobre todo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, que empiezan a crecer a través de estos grandes fraccionamientos que cubren la demanda de los burócratas, de los maestros, de los electricistas, etcétera, y ¿a través de qué? A través del financiamiento. Pero también hay una política de salud que implica empezar a crear un sistema que tiene que ver con el cubrimiento de las necesidades de salud, porque la población nacida en 20, 30, 40 ya está en edad adulta en los 70, y entonces empiezan a demandar pues, los servicios de salud característicos. Pero también los nacidos en 50, 60, que son jóvenes, empiezan a parir hijos pues, todos los días. Entonces eso implica una política de salud fortalecida. Pero también la política social se concentra en la planificación demográfica, que eso es bien interesante, porque en el periodo de Echeverría se establece como una política gubernamental, una política pública gubernamental fundamental, contener el crecimiento demográfico, porque si no, no íbamos a poder. De todas maneras no pudimos, ¿verdad? Pero se hicieron los primeros programas de planificación familiar. ¿En dónde creen? No en las grandes ciudades, en el mundo rural. ¿Por qué? Porque esto se conecta justamente a la migración de las zonas rurales o de la provincia a las grandes ciudades, que en los 60 empezó a crear estos cinturones de miseria en la Ciudad de México, pues en el Zabalcoyo, en Chalco, en esta área de Iztapalapa, un poco también en el sur, sobre todo en el norte, donde empiezan a darse estos cinturones de miseria alrededor de las ciudades, pero es por la alta migración de la provincia hacia las zonas urbanas. Entonces, la política de planificación va orientada sobre todo a estos sectores de población, y eso fue muy criticado en su momento y fue muy cuestionado, porque incluso se hablaba, no sé los que hayan vivido en los 70, pero yo sí me acuerdo, ¿verdad? Se hablaba de que la planificación implicaba casi la esterilización sin que se dieran cuenta las mujeres en estos cinturones de miseria o en las zonas rurales. Y hubo muchos conflictos y mucha polémica en torno a la implantación de esta política demográfica. A nivel económico, entonces, los primeros 3 años del gobierno de Echeverría hay una sobreinversión de capital que empieza a dar frutos a partir de 1974, pero al mismo tiempo se contiene la inflación, se sobreendeuda el país a través de ciertos préstamos
de los banqueros internacionales, y además se empieza a hacer un gasto impresionante a partir de ese año por parte del gobierno, que empieza a comprar industrias de todo tipo, desde microconductores hasta empresas de artesanía, hasta empresas constructoras, hasta empresas manufactureras, empresas que tienen que ver con las comunicaciones y los transportes, porque el presidente tenía que cubrir una falla también de ese modelo de desarrollo, que es el empleo. Entonces, con tanta gente que empieza a demandar empleo, los nacidos en los 50s y casi 60s, empiezan a demandar pues empleo. Necesitan empleo, entonces el gobierno mete su cuchara en la economía mixta, que además está establecida en la Constitución del 17, ¿verdad? Y empieza a comprar empresas, empresitas y medio empresas, ¿verdad? Y para brindar empleo, y sobre todo en sectores que tienen que ver con la manufactura y que tienen que ver con los servicios y que tienen que ver con el comercio y, bueno, sobre todo con el turismo. Y empiezan a hacer las grandes obras maravillosas del echeverrismo para cubrir esa demanda de empleo. ¿Pero con qué dinero? Con deudas. Porque ya el modelo de desarrollo sostenido pues no aguanta. Empieza a haber una presión de la inflación que va a explotar en 1996, que es una de las primeras crisis de lo que yo llamaría el capitalismo financiero de Estado, ¿no? Entonces, en 76 lo que sucede es una presión de la inflación, una presión del sobreendeudamiento, no hay un presupuesto que permita mantener todas las empresas paraestatales que se crean en menos de 3 años, y por supuesto los planes y programas del presidente ordenado en la economía empiezan a tener muchos problemas. Aparte, pues hay una presión social significativa que vamos a revisar un poquito más adelante. Total, que en 1976 se da una contención durante ese año del capital, pero además se tiene que devaluar la moneda, y el presidente no acepta devaluar la moneda durante 2 años. Entonces eso crea un problemón financiero terrible, porque la balanza de pagos estaba desequilibrada, la inflación por el otro lado, había que cubrir las cifras de empleo, las cifras de inversión de capital, y finalmente esto ocasiona una grave crisis y se tiene que devaluar la moneda a 19 pesos, pasa de 12.50 a 19 y ya. Y termina el sexenio, y entonces empieza el sexenio de otro personaje infausto de la historia contemporánea de México, como fue José López Portillo, amigo de Echeverría, que además ganó las elecciones solito porque fue el candidato único, y pues se sientan, ¿verdad?, en presidencia en diciembre de 1976 y dicen: ¿qué vamos a hacer con la crisis? Porque no hay dinero. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues que el modelo sostenido, presidente. Y entonces sus asesores y su secretario de Hacienda y un personaje también muy criticado como Díaz Serrano se sientan para diseñar hacia dónde va la política económica del nuevo sexenio. Y la única posibilidad de salir adelante era el petróleo. Y hacen un plan interesante para la época, que fue ir a pedir más dinero al extranjero para 2 cosas: una, la exploración, y otra, la explotación del petróleo. Y pues van con un estudio que ya Serrano en sus memorias menciona, donde se hablaba pues de la potencialidad del petróleo, ¿no?, de las posibilidades que brindaba al mundo el petróleo. Y con ese documento los banqueros prestaron millones, algo así como una cifra de $100,000 millones de dólares para que México explotara su petróleo. Además, en un momento muy significativo, porque en Arabia
era uno de los mejores productores, mayores productores de petróleo, habían subido el precio de los barriles de petróleo, y era pues un negocio redondo que había pasado de $2 más o menos para ese año el barril a $20 el barril. Entonces, bueno, era una expectativa bastante buena que permitiría resolver los problemas nacionales. Y así fue. En un año, en 77, se hicieron las primeras exploraciones que tuvieron éxito. Cantarell en el Golfo de México, que permitiría la producción, fíjense de la cifra alucinante, ¿no?, de 200,000 barriles de petróleos diarios. Y bueno, pues eso fue la lotería, el tesoro que permitiría que México se convirtiera en una potencia petrolera. Pero ya para 1977, 1978, el precio del barril había subido hasta $42. Y obviamente los resultados no fueron de inmediato. Los resultados empiezan a dar en 78, cuando México logra cubrir esos $100,000 millones prestados por los banqueros a través de su riqueza petrolera. Pero además, en 78, la cifra era impresionante: $250,000 millones obtenidos por el petróleo, lo que permitió cubrir una parte de la deuda externa, que era de $42,000 millones, pero también el cubrir el déficit que había en el gobierno, pero también cubrir las deudas que implicaron esta sobreinversión en empresas paraestatales, y además guardar un cachito para la Reserva Internacional. Pero además eso permitió entrar en una época de sobreabundancia del capital. Entonces, pues todo el mundo muy feliz, porque José López Portillo pues se sentía, ya ven que era el criollo, el hidalgo que cerraba el ciclo de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Bueno, pues justamente el petróleo le dio la posibilidad de llevar adelante pues toda esa hidalguía moderna y contemporánea, que te gustan esos temas, ¿verdad?, que se reflejaba pues en las arcas del gobierno. Entonces, para 79 realmente los mexicanos estaban imbuidos por esa abundancia, porque todavía para 1980 los beneficios del petróleo fueron incontenibles. Bueno, se hicieron grandes obras, se hizo toda una política de desarrollo industrial, de desarrollo de servicios. Los polos de desarrollo reforzaron su posición como generadores de riqueza. Las cifras del empleo cubrían las expectativas, se cubrió la demanda de vivienda, se cubrió la demanda de salud, la demanda educativa, en fin. Realmente el milagro del petróleo fue una marea roja que a todos los mexicanos los traía, bueno, enloquecidos, y sobre todo al gobierno. Esto permitió, por supuesto, llevar a cabo una política de proyección internacional impresionante, y las cosas empezaron a dificultarse a finales de 1980 otra vez, porque ¿qué creen? Que el petróleo bajó hasta $2. Y entonces toda esa inversión y toda esa expectativa se vino abajo de repente, porque el presupuesto tenía que ajustarse de nuevo a lo que se proyectaba por un lado, pero se había proyectado tanto que no alcanzaba, ¿no? Entonces SAS en 1981 otra vez viene la crisis de la balanza de pagos, se agarra el dinero de la Reserva Internacional, que baja a cifras ridículas como $5,000 millones, que era nada, ¿verdad?
la balanza comercial empieza a desajustarse, el proceso inflacionario empieza a hacer esta presión y que se tiene que devaluar la moneda. Otra vez durante un año el presidente no decide la devaluación hasta prácticamente finales de mediados de 1982, y por primera vez México tiene una crisis llamada crisis financiera internacional. ¿Por qué? Porque estábamos sobreendeudados, no alcanzamos a cubrir la deuda por la cosa del petróleo, y aparte la deuda interna también era muy alta, porque se establecieron compromisos que no se podían cumplir. Y a esto hay que sumar que los capitalistas nacionales desde 1980 empiezan a llevarse su dinerito para Estados Unidos. Y a esto hay que sumar que esos capitalistas nacionales tenían en control los bancos. Y entonces ese dinero en efectivo, ¿no?, pues se iba para Estados Unidos. Entonces no había de dónde. Y el proceso inflacionario fue del orden del 180%. Este señor se va, aunque dijo y prometió que iba a defender al peso como un perro, y lloró porque además en su discurso de toda posición dijo: perdón, perdón a los marginados, perdón a los pobres, perdón, ahora ayúdennos, por favor, ayúdennos, colaboren a través de su trabajo, a través, ¿no? Y entonces en el 82 pues volvió a llorar, porque dijo: pues o sea, yo les pedí ayuda y resulta de que ahorita los dejo peor, ¿no? En un caso muy lamentable, la verdad, ese sexenio, el señor pues se va en 1982, y con eso se cierra, digamos, toda esta etapa del desarrollo sostenido, de ese desarrollo estabilizador que a fuerza se tiene que mantener a toda costa y a todo costo. Y en 1982, pues el país, México, que estaba quebrado, el nuevo gobierno de Madrid, que es el que cierra toda esta época del desarrollismo, de las crisis y de las crisis financieras, tiene que volver a negociar la deuda mexicana. Se van y se ponen de pechito en Nueva York, como bien lo narró en sus memorias Jesús Silva Herzog, que era su secretario de Hacienda, y aceptan primero una prórroga del servicio de la deuda. Segundo, pues tienen que pedir más lana, que no hay para pagar. No hay para pagar la nómina del gobierno. Así mismo. Se contiene toda la política pública. Es el fracaso en 1982 de los polos de desarrollo, ¿no?, de todos los polos de desarrollo, la siderúrgica, las Cárdenas, Casa Sierra, Iztapas y Guatanejo abandonado, Cancún medio resollando, ¿no?, y toda la política agroindustrial se vino abajo en 1982. 1982 es un cuanto de la historia económica de México. ¿Por qué? Porque es la primera gran crisis financiera del capitalismo. Y con crisis financiera se refleja uno que afecta al gobierno, que afecta a la sociedad, que afecta el entorno internacional. Es decir, son los primeros rasgos del tema de la globalización de las crisis. Además fue por una irresponsabilidad de la política nacional, de la política económica. Fue una irresponsabilidad que viene desde Miguel Alemán. Porque el desarrollo estabilizador, ¿qué fue el desarrollo estabilizador? El milagro mexicano por la sustitución de importaciones, por la inversión de capitales que vinieron. Después viene el desarrollo sostenido. A toda costa y a todo costo tengo que mantener ese crecimiento de 8%. ¿A través de qué? A través del sobreendeudamiento. Y después viene mantener ese desarrollo a toda costa, tapando hoyos por parte del gobierno.
¿no? Porque ni siquiera los empresarios, ni siquiera los inversionistas lo hacían, sino que el gobierno subsidiaba. El gobierno importaba alimentos. Se hizo el sistema alimentario mexicano y resulta que traíamos de Estados Unidos y de Europa el trigo, el frijol, etc. Entonces, todo eso el gobierno tapaba la cuestión. Luego, esto pues eclosionó en una gran crisis financiera que ni para dónde. Bueno, durante 1983, 1984, 1985, el país está de un hilo a través de las negociaciones con los banqueros internacionales con respecto a la crisis mexicana. Como de la Madrid era un ser burócrata, con sentimientos de contador y su renovación moral de la sociedad, era un cuadrado, ¿no? El control de la política económica permitió estabilizar la crisis. Ahora, esta estabilidad vino porque nos endeudamos más para pagar. Hágate cuenta de las cosas de las tarjetas hoy en día, ¿no? O sea que ganas el dinero, pero se te va el 90% de pagar la tarjeta. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque no te alcanza para comer, le pides otra tarjeta o pides otro crédito. Bueno, así, hágate cuenta de esa formulita, así hizo el gobierno de la Madrid. Entonces, durante estos 3 años, lo que se contiene es, por supuesto, el proceso inflacionario, pero además había una especulación con la moneda extranjera impresionante. En estos 3 años, además, los banqueros, los ex banqueros que nacionalizaron en 1982, siguen sacando su capital. Entonces el gobierno tiene que poner una política restrictiva con respecto al dólar y con respecto a los capitales golondrinos que se van y se van y se van. Pero además, son las primeras crisis que tienen que ver con la bolsa de valores. La bolsa mexicana de valores siempre está en -0 durante estos años. Ni para dónde, ¿eh? Fue una crisis, no sé, algunos de ustedes la han de haber vivido, tremenda para toda la población, para sectores hasta ricos, medianos y pobres, pues más. Porque además esto ocasionó que los mexicanos de la clase media fueron los más afectados y los que se hicieron más pobres. Pasaron de ser clase media a ser pobres. Y los ricos se hicieron más de la clase media, los que se quedaron. Los grandes ricos pues se fueron del país. Fue una crisis terrible, la de 1982, que sí se contuvo hasta 1985, pero ¿qué creen? Que nos tembló. Y entonces todo el esfuerzo por mantener una reserva internacional, por equilibrar la balanza de pagos, por lograr la inversión extranjera, todos esos recursos se fueron a la goma, porque eso implicó una inversión posterior. ¿Que de dónde creo que salió? De Nueva York, de Washington, porque tuvimos que pedirle a la fiscal. De tal suerte que el sexenio de Miguel de la Madrid es el sexenio tardío. Es el sexenio más gris de la historia contemporánea de México. Fue un sexenio tremendo para la población. Que además llegamos a 1990, ya con Salinas, a 80 millones de mexicanos, con una deuda que sobrepasaba los 100,000 millones de dólares. La pobreza, la real pobreza de la globalización viene justamente de este sexenio, porque ahí todo el mundo, yo creo, que se hizo pobre, definitivamente. Los desbalances urbanos, hay una crisis urbana de considerables magnitudes en el país. Hay una depauperización de la agricultura. Hay una crisis de las comunicaciones y transportes, o sea, las carreteras. Los ferrocarriles se van a la goma. Los puertos están hechos un asco. Los grandes polos de desarrollo están parados.
Entonces, pues, como, ¿de dónde mi vida? Pues de las deudas, de modo. Dice que en 1989 no, pues que fue toda felicidad porque llegó el neoliberalismo y que la política social y todo, pero pues ¿de dónde? Si hay que cubrir la deuda de más de 100,000 millones de dólares. Aparte el petróleo servía de caja chica. ¿Para quién? No para cubrir las deudas, era para que este aparato gubernamental creado por los esquizofrénicos de Echeverría y de López Portillo había que mantener. Por eso de la Madrid lleva a cabo una política de desincorporación de entidades paraestatales que sobre todo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial piden que México lleven a cabo esa política de adelgazar al gobierno por un lado. Por el otro, no subir los salarios, lo cual fue una cosa dramática para los mexicanos de los 80. ¿Por qué? Porque al no subir los salarios no hay demanda y entonces la oferta se contrae, entonces no hay negocio que funcione, ¿no? Bueno, el periodo del desarrollo estabilizador, desarrollo sostenido, termina con esta magna crisis financiera que no se va a corregir hasta muy entrado el salinato, que ya de eso no les hablo, pero que implicó grandes sacrificios económicos para el gobierno y por supuesto para la sociedad. Eso a nivel de la economía. Esta no es su cabeza. Bueno, ¿qué pasa a nivel social? A nivel social no hay una estabilidad social. ¿Por qué? Finales de los 60, el 68. El 68 fue un momento de quiebre de estructura histórica. ¿En qué sentido? El 68 abrió la cloaca del sistema político autoritario mexicano. ¿Por qué? Porque los estudiantes, una nueva generación, que demandaban un cambio de ideología, un cambio político, un cambio social, un cambio de rumbo económico para que se conectara con las necesidades de la sociedad, una sociedad que empieza a ser una sociedad más preparada por el vínculo con la educación, las oportunidades de la educación en los 40, en los 50 y en los 60 da esa conciencia, por un lado. Por el otro, empieza a demandar una necesidad que va a perdurar durante todas las siguientes décadas, que es cubrir la demanda de educación de tanta gente. Y también la lucha contra el autoritarismo y la necesidad de un país que sea moderno democráticamente hablando. Es decir, empieza a ser el fin del partido único, del partido del gobierno, el partido oficial, el PRI. El 68 marca esa esfera. Es un movimiento de clases medias que nos da la certeza, la conciencia para el logro de un cambio político fundamental del país. Sin embargo, con el movimiento 68, a pesar de que hay un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, el sistema político es tan anquilosado y tan fuerte, cimentado, vuelvo a repetir, por Lázaro Cárdenas, Tatla Cárdenas, todavía fue refortalecido por el alemanismo y todavía más amarrado por López Mateos, pues no sé, entonces la política gubernamental se empecina en seguir con esa formulita de estabilidad política, estabilidad social para el desarrollo y crecimiento económicos, y ahí insertarse dentro del capitalismo financiero que para la época era una necesidad para todos los países. Y la sociedad, a partir de 1968, empieza a ser una sociedad demandante
una sociedad crítica, una sociedad que sale a las calles, una sociedad que empieza a rebelarse contra el sistema político y contra el gobierno, que empieza a criticar las políticas económicas y las políticas públicas permanentemente. Y el primer quantum es 1971, en junio, el llamado Halconazo, que aunque fue un hecho para muchos muy aislado, conectado al movimiento estudiantil del 68, representó también la necesidad de la juventud mexicana por rebelarse contra el statu quo. Y entonces eso empezó a inundar a los sectores campesinos, a los sectores obreros, a las clases medias, a los sindicatos, ¿verdad?, que se empezaron a oponer al mantenimiento del modelo de desarrollo. En los 70s, México era un polvorín. No sé, digo, muchos estudiosos no han profundizado más, pero fíjense, están los estudiantes, luego están los electricistas, luego están los médicos, luego el movimiento campesino independiente que empieza a tomar tierras por todas partes, el norte, el centro y el sur. Está el movimiento obrero independiente y otro factor muy importante que nace en esta década, que es el movimiento urbano popular. El movimiento urbano popular empieza a cuestionar las políticas públicas de desarrollo urbano y desarrollo regional, y el movimiento urbano popular además va a ir creciendo hasta cuando creen, hasta después del sismo del 85. El movimiento urbano popular es el nuevo movimiento social más importante del mundo contemporáneo mexicano desde entonces, porque el movimiento urbano popular empieza a demandar que la política pública cubra las necesidades de estos cinturones de miseria: luz, agua, basura, servicios, calles, etcétera, etcétera. Y otro problema que nace en los 70s, que es el medio ambiente. A finales de los 70, este movimiento urbano popular que crece en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Zacatecas, en otras ciudades más o menos importantes, en León, este movimiento urbano popular además se conecta con las demandas de los municipios. Entonces, el municipalismo y los movimientos municipales también crecen en los 70. Y todos se refieren a la lucha constante en contra de la política pública, en contra del modelo de desarrollo. En Hidalgo podemos hablar del movimiento urbano popular, entonces sí, eso los he estudiado, y ahí saben que demandaban el transporte y demandaban obras porque se inundaba cada rato. Bueno, es decir, que los movimientos sociales se hacen más modernos, están conectados a las demandas de la población. Ya no son movimientos que buscan una utopía. Y van decantando toda la década. En los 80 se hacen más radicales, y en los 80 además se conectan con los partidos políticos. Entonces hay una vinculación de los movimientos sociales con el mundo político. Y entonces en los 80 pues es la hecatombe, porque los movimientos sociales son parte de los partidos políticos, sobre todo de la izquierda. La gran mayoría, unos estuvieron por la derecha, como los medioambientalistas o los municipalistas, y otros más, pues medio oficialistoides, conectados a la CTM, a la CNC y a la CNOP del PRI. Bueno, entre los 70 y los 80 estamos hablando de una efervescencia social de considerables magnitudes, además conectada con los procesos inflacionarios, es decir, crisis, me suben los precios, yo te arruino. Hay carestía, te arruino. Son luchas sociales las que se aprenden desde entonces. ¿Por qué? Porque son las demandas más sentidas de una población que es cada día más demandante de educación, de salud, de vivienda, de servicios, de la necesidad de que el gobierno cuide la cuestión ambiental,
La cuestión ecológica es bien importante con estos movimientos y hay una conexión. Hay una gran presión social por la demanda educativa. Y entonces empiezan los movimientos universitarios que quieren, demandan que todo el mundo tenga acceso a la educación. Educación superior, por supuesto. Obviamente con estas crisis vemos que los ricos se hicieron más ricos y la clase media y los pobres pues más pobres, y entonces eso crea demandas muy concretas que la población empieza a criticar y a demandar ante las autoridades inmediatas, las que tienen que ver con justamente esas demandas. Prácticamente en toda la República encontramos movimientos muy radicales, por ejemplo en Michoacán, en Veracruz, en Chihuahua, en Sonora, en Jalisco, por supuesto en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en León, etcétera, porque el movimiento social pues ya se refuncionaliza a partir de la gran demanda que tiene que ver con las necesidades de la gente. Pero hay otro tipo de movimientos sociales bien importantes, la guerrilla. La guerrilla surge en los 60, que es una guerrilla como más utópica, ¿no? Más idealista, de hacer la revolución. En los 70 sobre todo, la guerrilla es más conectada a cosas puntuales de demanda revolucionaria. Y entonces está en Guerrero, Lucio Cabañas, otros personajes, pero también en el norte está. Y surge el llamado Partido de los Pobres, que empieza, o la Liga del 3 de septiembre, que empiezan a hacer una lucha más radical en torno al secuestro, en torno a, ¿cómo le llaman? La extorsión, en torno a una violencia entre social y política ideológica que se extiende por Guerrero, que se extiende por Chihuahua, que se extiende por Nuevo León, por Veracruz, en la misma Ciudad de México, en Michoacán, en Jalisco, etc. Y este es un nuevo frente de acción social que afecta muchísimo al pueblo. ¿Por qué? Pues la muerte de Garzazada en 73, ¿verdad? Que se les va de las manos a los de la Liga, 23 de septiembre, y entonces cae muerto un empresario que además es en el momento crucial en que los empresarios están de pleito con el presidente Chile. Entonces, Garzazada, entre otros muchos empresarios que fueron asesinados por este tipo de movimientos llamados de la guerrilla. Y además, muchos movimientos de la guerrilla se estuvieron conectados con los movimientos de liberación nacional o con los movimientos guerrilleros de Centroamérica, como fue el caso de grupos guerrilleros que se formaron en El Salvador o en Nicaragua. También nació, por ejemplo, el Partido Revolucionario Obrero y Campesino, que hacía acciones de robo de empresas y comercios, asalto a bancos, ¿no? Que mantenían aterrorizada a la población, sobre todo en los estados donde actuaban más, ¿no? El movimiento estudiantil se empezó a conectar a través del Frente Revolucionario Estudiantil a este tipo de movimientos guerrilleros que empezaron a preocupar muchísimo a las autoridades y que fueron perseguidos literalmente por el ejército. Ahora, la represión fue tan grande que las desapariciones políticas, que va a ser una demanda que a partir de 73, con el hijo de doña Rosario Ibarra, que es desaparecido en el puesto de Campo Marte, surge un nuevo movimiento que es un movimiento que demanda el cese de la desaparición política y que está conectada, por ejemplo, con, por supuesto, los líderes del 68, con los líderes del Halconazo
y con otros movimientos urbanos populares de destacada importancia. Cabe señalar que en 71 Echeverría quita el tema de la disolución social y además da amnistía a los líderes del 68, y entonces en 72-73 empiezan a llegar a los que se fueron a Chile o que se fueron a otras latitudes como Uruguay, Argentina, etcétera, y salieron de la cárcel varios años del 68. También después José López Portillo va a hacer algo similar con respecto a muchos líderes que fueron encarcelados o que venían del Arconazo, unos, otros del movimiento urbano popular, otros de la Central Campesina Independiente o del Partido de los Pobres, pero a otros los mataron, como los Camargas, y muchos otros más. Hay una lista de 83 líderes guerrilleros que fueron asesinados en los 70. Hay una lista por ahí que se estableció. Bueno, pero también hay otro tipo de movimientos, unos movimientos que tienen que ver con la demanda de la tierra, porque finalmente la reforma agraria no había terminado, y entonces se crea en los 60s una organización que se llama la Central Campesina Independiente de México, que se aboca a contar con células en varios estados donde todavía permanecen ciertos latifundios, ¿no? Como Chihuahua, como Colima, Michoacán, incluso en Oaxaca, en Chiapas, en Quintana Roo, en Campeche, Tabasco, etcétera, que su técnica es tomar la tierra y establecerse. Y entonces esto ocasionaba pues un conflicto jurídico, político, social, porque las autoridades no podían hacer nada. Bueno, año tras año, desde 1971, vamos a encontrar esta movilización permanente de la toma de tierras en varios estados del país. Y a nivel obrero, los trabajadores de muchísimas industrias empiezan a movilizarse, sobre todo en los primeros de mayo, por la conexión con el tema de las crisis, porque con las crisis la política económica marca que los salarios no suben, porque si no los empresarios no invierten. Pero al mismo tiempo esto se ocasiona un problema de oferta y demanda considerable, y entonces la gente empieza a demandar condiciones de trabajo, pero también la cuestión salarial. Entonces, permanentemente desde 1976 vamos a encontrar a un movimiento obrero fortalecido, demandante y radical en torno a la cuestión del salario. Como pueden ustedes ver, pues la movilización social es una característica de este periodo de 20 años, y otra característica que hay que destacar es su conexión con la política. ¿Por qué? Porque la demanda social tiene que ver con la justicia social, con el equilibrio de la sociedad, pero también con la democracia, ¿no? Entonces, gracias a la reforma política de 1977, elaborada por Jesús Reyes Heroles, se logra la expansión de la pluralidad política, es decir, la oferta política de organizaciones llamadas partidos políticos, tanto de la izquierda como de la derecha. Y ahí es donde ya en los 80s va a encajar el movimiento social con el movimiento político. ¿Qué van a demandar? No solamente las demandas más puntuales a nivel popular, sino también el logro de la democracia. Y el logro de la democracia, ¿cómo se logra? A través de los procesos electorales y a través del sistema político de representación proporcional en las cámaras, y un sistema de participación política que tiene que ver con la diversidad política del país. Bueno, y ahí nos conectamos justamente con el asunto de la cuestión política. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se han aburrido? ¿Qué pasa con la política? La política se sigue centrando en un sistema político autoritario, en un sistema político presidencialista, en un sistema político donde la oposición es severamente castigada.
¿no? ¿A través de qué? A través del registro de las organizaciones, pero también y sobre todo en los 70s y 80s a través de la represión y la persecución de los opositores. Entonces, por el otro lado tenemos una apertura, entre comillas, del sistema con la reforma política, la famosa LOPE, que a finales del 77 finalmente ya opera, y donde se permite la creación y registro de partidos políticos con raigambre social, por supuesto, pero también con un alto grado de participación en los procesos electorales, regulados por un órgano electoral controlado por el Estado. Todo el registro federal de electores y toda la cuestión de las elecciones comandada por la Secretaría de Gobernación en el primer momento, lo cual pues era una medio contradicción entre la apertura, la pluralidad y el control oficial. Sin embargo, a partir de entonces, sobre todo en los 80, pues vemos este control, esta triada de control político. El cambio político en México empieza a ser una demanda constante y frecuente de los movimientos de oposición y también de los grandes personajes políticos del momento, sobre todo por parte de la izquierda, sobre todo por parte del Partido Acción Nacional, que para entonces alcanza un nivel de oposición considerable que se torna cada vez más en un radicalismo. En las elecciones de 1970, por ejemplo, hay dos grandes candidatos, que es Efraín González Luna, por parte del PAN, que logra un nivel de votación considerable, y por el otro, pues el candidato oficial, que indudablemente pues ganó las elecciones de cajón, que es Echeverría. Después vamos a tener una contención de la participación política en 76, en las elecciones de 76, el candidato oficial pues es José López Portillo, porque ni Valentín Campa, como no obtuvo el registro, pudo participar oficialmente en las boletas electorales. Fue una elección realmente ridícula, donde el candidato oficial obtuvo el 90% de las votaciones, ¿no? En un universo pues totalmente ridículo. Y en 1982 vamos a encontrar una participación política más amplia, sobre todo de la izquierda y pues también de la derecha, pero obviamente con el control fundamental de la Secretaría de Gobernación en el proceso electoral, que nos permitió que Miguel de la Madrid ganara sin problema. Lemas, pues arriba y adelante con Echeverría, López Portillo, la solución somos todos, ¿no? Y con el infausto de Miguel de la Madrid, la renovación moral de la sociedad. Esos eslogans en realidad reflejaban pues la misma línea política del desarrollo sostenible, del desarrollo estabilizador, que tiene que ver con el autoritarismo. La participación política y la representación política se tienen que modular a partir de entonces, sobre todo desde 1982, ¿no? Donde se va a cerrar un círculo hasta 1988. ¿Por qué? Porque la apertura del sistema con la reforma política permite más participación, más representatividad, más conexión de los movimientos sociales con los partidos políticos, pero que va a ser eclosión hasta 1988, concretamente en 1987, cuando el PRI se resquebraja por la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que va a ocasionar una división de muerte del PRI. Y en 1988 ya hablamos de un corte, del inicio de una transición política importante que va a durar hasta la actualidad, y que de eso les hablará tanto Víctor como Pepe Gordenberg al final, con gran amplitud. A nivel cultural, ¿qué pasa? A nivel cultural tenemos que México, y por ahí hay varias secciones culturales, sobre todo. A ver, ¿tiene sonido? A ver, ¿cuál es de los 80 ya, mira? Sí. Bueno, los 70 pues es el boom de, por supuesto, el rock, ¿verdad? De Polis y todo eso.
Queen y toda esa música del extranjero, pero encontramos, por ejemplo, en el cine, pues el cine de ficheras, que era característico de la corrupción estúpida de los mexicanos, ¿no? Encontramos a Carlos Fuentes, que declara que Echeverría era la neta, porque su nivel de preparación técnica permitiría darle posición internacional y mundial a México. De hecho, hay una entrevista por ahí que pusimos que le hace verdugo a Carlos Fuentes, que es alucinante lo que dice Carlos Fuentes, que dice, es que el presidente Echeverría está tan preparado a nivel técnico, ¿no? Pues que la neta, ¿no? O sea, va a conducir al país hacia el desarrollo y la riqueza espeluznante. Tenemos a Daniel Cosío Villegas, que acepta el Premio Nacional de Ciencias Sociales de 1971 con Echeverría, y después a final del sexenio encontramos sus dos libros fundamentales, que es El estilo personal de gobernar y El sistema político mexicano, donde es una crítica severa al modelo de desarrollo económico, político y social de México, pero sobre todo contra Echeverría, ¿no? Y bueno, se fue en el 76 don Daniel, ¿verdad? Pero encontramos a esta intervención que hace el gobierno en torno al periódico Excelsior, que era un periódico muy influyente, bueno, donde escribieron Daniel Cosío Villegas y todos los grandes, ¿verdad?, intelectuales del país, y interviene en el periódico, que es una cooperativa, y se da una división ahí que permite que después surja el 1+1, La Jornada, y también revistas como Plural, con Octavio Paz, o la revista Vuelta ya después, que ofertan una pluralidad cultural que también era necesaria, porque la cultura estaba atrapada en lo mismo. ¿Qué intelectuales eran influyentes? Martínez Guzmán, imagínense, ¿no? Toda la vieja camada de escritores sobre la Revolución Mexicana eran muy influyentes en los 70, porque además, como se exaltaba el nacionalismo revolucionario y el populismo, bueno, los escritores que habían escrito sobre la Revolución Mexicana o sobre el cardenismo, no sé, José Ángel Ceniceros, ese tipo de personajes, pues eran muy influyentes. Entonces, en los 70 se da un cambio en la cultura, un cambio que va más hacia la pluralidad, porque en los 70, si algo caracteriza a México, es la necesidad de una pluralidad, de una gran diversidad en todos los órdenes de la vida, y de una heterogeneidad que debe darse también a nivel de la cultura. Hay una refuncionalización de los intelectuales en los 70. De ahí viene pues la literatura de José Agustín, viene por supuesto esta literatura que emana del periodismo cultural a través de los suplementos culturales, el suplemento de siempre es característico de nuestra época, y bueno, los periódicos 1+1, que va a ser característico de una diversidad cultural, y también La Jornada ya un poco después. El cine de ficheras, sin embargo, siguió siendo influyente, porque además era un asco el cine de finales de los 70s y los 80s, ¿no? Que por ahí pusimos unas escenas, ¿no? Pues que era una mediocridad, ¿no? En el cine, López Portillo puso a su hermana en la Cineteca, que fue un asco porque además la señora se abocó a meter a la cárcel a Rodolfo Echeverría y a todos los que habían sido financiados por Echeverría para que hicieran cine nacionalista y popular, ¿no? Y además pues se quemó la Cineteca en el periodo de López Portillo, gracias a la ineptitud de esa señora. Y también, bueno, una cosa característica que se contaba mucho, que yo me acuerdo, las giras a Estados Unidos, por ejemplo, bueno, hay una anécdota que cuenta Sara Serchovich, que la señora López Portillo, ya ve que ella creó la Filarmónica de la Ciudad de México, entonces a las giras pues iban a la Filarmónica, en otro avión, por supuesto, pero que creen que llevaban el piano de cola de los pinos. Entonces en el Hotel Hilton de Washington tuvieron que romper un ventanal del Hotel Hilton para que metieran ahí el piano,
porque la señora tenía que practicar, ¿no? En esa gira tocó en la Casa Blanca con su piano, por supuesto había que trasladarlo porque no podía tocar el mismo piano, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos pues, realmente se mofó de la señora, ¿no? Pero nada más para que se den un ligero camión de los gastos, ¿no? Porque no iba a un avión, iban 3 aviones cargados de pendejadas, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues la señora Romano a todas las giras, sobre todo en Estados Unidos, llevaba a la filarmónica y llevaba su piano de cola, que pues era fundamental para que ella tocara una necesidad de Mozart, ¿no? Gastos impresionantes, con un personaje característico pues, de la sociedad, de la política y de la cultura, pues Durazo. Durazo es la representación más acabada de la ridiculez de la abundancia. Un tipo corrupto, ¿no? Encargado de la policía del Distrito Federal, que se mandó a hacer un palacio ahí en el Ajusco de la Ciudad de México, que ahora es la Academia Mexicana de Ciencias, y otra casa en Ixtapa, el Partenón, famoso. Bueno, esa era la representación más acabada del periodo de 3 años de abundancia que hubo en México, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí se reflejaba pues lo nuevos ricos que éramos, ¿no? Entonces Durazo fue un ejemplo de eso, Jorge Díaz Serrano también, porque además él fue el que hizo el plan para la cuestión de la exploración y explotación del petróleo y el financiamiento. Bueno, fue director de Pemex, por supuesto, pero también pues, ahí tráfico con los barquitos, ¿verdad? Lo metieron al bote en los 80 precisamente por eso. El periodo de López Portillo quizás fue el creador de esta diversidad social y cultural, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las manifestaciones se desencantaron, se vinieron justamente de esta abundancia de la ridiculez supina que caracterizaba al medio político y social mexicano. Y en los 80 encontramos que esta diversidad se tiene que controlar. Entonces, por ejemplo, una de las virtudes del presidente de la Madrid fue justamente una política de descentralización nacional que se estableció para la educación, pero también para la cultura. En los 80, México tiene que estar en crisis para que la cultura y la educación sean apoyadas, ¿no? Porque en los 80, bueno, se crean instituciones como el Colegio de Michoacán, como en los colegios, todo este sistema de colegios que también viene de la política de descentralización. Se apoyan, por ejemplo, las universidades de los estados con nuevos financiamientos, presupuestos y plazas, por supuesto, de profesores. Se crean instituciones regionales importantes para la política de desarrollo regional. Hay una regionalización incluso que establece la Secretaría de Programación y Presupuesto, entonces, a través de planes de acción concretos de la política pública. Entonces ahí se repotencializa, por ejemplo, la cuestión de la urbanización, la cuestión de control demográfico, pero también características novedosas como es la política de medio ambiente, la política industrial, por supuesto la política de servicios. Por ejemplo, se crearon planes, por ejemplo el Plan Colima, que establecía una vinculación no solamente del Estado, sino con los estados circunvecinos. Hagan de cuenta como las cuencas hidrológicas en el alemanismo. En el periodo de la Madrid se hicieron grandes planes. La planeación pública fue muy importante porque el señor era planeador, ¿verdad? Burócrata, y se hicieron grandes planes de desarrollo. Ahí se empezó un poco a corregir esta cuestión de la regionalización, que además influyó en la cuestión de la educación y sobre todo de la cultura. Por primera vez hay institutos de cultura que modulan las expresiones culturales en los estados, cosa que no había antes. Se modulan, por ejemplo, los grandes centros de investigación científica y tecnológica
para que haya por lo menos uno en cada estado de la República. Realmente de la Madrid hizo una política importante en ese aspecto. Y por supuesto que los 80s estamos hablando de una época muy revuelta, muy difícil, que además se reforzó con un desgarriate en la cuestión financiera y en una crisis que se extendió pues para la política, para la economía, para la cultura y sobre todo para la sociedad. De ese letargo crítico de los 80s no saldríamos sino hasta 1991-92 con nuestro gran neoliberal Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad?, que nos hizo creer que íbamos hacia el primer mundo gracias al neoliberalismo y que después pues, nos metió en otras broncas, ¿no? Yo creo que este panorama nos indica pues 20 años de historia contemporánea que están muy vinculados, una, a la necesidad de cambio, dos, a la necesidad de la pluralidad política, social y cultural, tres, a que México ya es un país heterogéneo que tiene que conectarse al mundo y no ser tan endogámico y encerrado como lo era antes. Y por otra parte, a un cambio generacional que se va a experimentar en los 90s, que va a llevar al país a otros vericuetos, a otro tipo de conflictos y a otro tipo de características. Así es que aquí le paro. Gracias.